Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, para comenzar esta plática, primero que nada, lo que les quiero mencionar es que esta plática está enfocada precisamente, si se dieron cuenta desde el título, a las carreras que se imparten en la UPI, ¿no? Es decir, la parte de mecatrónica y sistemas automotrices. Porque vamos a hablar un poquito de algunos sistemas que normalmente vienen dados por una cuestión muy importante. Preguntas que nos hacemos cuando nos llama la atención la ingeniería, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, e incluso lo menciono porque en algún momento yo estuve sentado de aquel lado, ¿vale? Y no me dejarán mentir que si me llama la atención la parte de ingeniería, en ocasiones lo que me pregunto es ¿cómo va a estar la tecnología en los próximos años? ¿No? ¿Se lo han preguntado en alguna ocasión? Y si lo han preguntado, en ocasiones también se preguntaron ¿qué debo de estudiar para aplicarlo? Es muy probable. E incluso ahorita me va a decir, bueno, profe, pero es que ya estamos estudiando ingeniería, ya estoy aquí, ¿ok? Muchas veces se han preguntado algo todavía más interesante, ¿no? Lo que me enseñó el profesor, ¿para qué me sirve? Por ahí he escuchado que ustedes se lo preguntan de otra manera, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. ¿Para qué me sirve? ¿Ok? Bueno, la intención de esta charla precisamente es ver cómo nosotros podemos aplicar todo eso que vamos aprendiendo a lo largo de los diferentes semestres en nuestra carrera, ¿vale? Entonces, para esto, cuando nosotros nos hacemos este tipo de preguntas, me gustaría dar a manera de introducción algunas cuestiones que seguramente ustedes ya conocen, algo que hemos visto. ¿Cuál es la tendencia tecnológica, ¿vale? ¿Qué es lo que ustedes ya conocen y hacia dónde va la parte del desarrollo tecnológico? Sabemos muy claro que en primer lugar a lo mejor podríamos poner en el área de ingeniería cuestiones de inteligencia artificial, cuestiones de realidad aumentada, realidad virtual, ¿vale? Algunas cuestiones como lo que conocemos como el Internet de las cosas, la comunicación en cuestiones de 5G en la actualidad, ¿vale? Impresión, modelado 3D también es algo que no desconocen ustedes desde el campo de vista de la mecatrónica e incluso en el campo de sistemas automotrices, ¿no? Pero también hay algunos elementos como las supercomputadoras, la ciencia de datos y los sistemas sustentables, ¿vale? Esos son algunos de los elementos hacia donde ahorita la tecnología va avanzando, ¿ok? E incluso ya los podemos ver palpables, ¿no? Como lo vemos en esas imágenes. Si se dan cuenta, del lado derecho para ustedes en la pantalla, podemos ver algunos ejemplos en donde estas tecnologías son aplicadas. Y si se dan cuenta, a lo mejor hay algunos ejemplos que si están estudiando mecatrónica, lo pueden ver, por ejemplo, en la aplicación de algún robot, ¿no? Pero si estamos en la parte de ICISA, también vemos muchos sistemas inteligentes que ya se implementan en un vehículo, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, empezamos a relacionar diferentes campos de aplicación para el desarrollo de algunos proyectos, ¿vale? Y yo entiendo que entonces la pregunta ahora es, bueno, pero ¿cómo voy a poder integrar todas estas diferentes áreas para poder desarrollar algún sistema, algún proyecto, ¿no? Algo que sea de mi interés, ¿ok? Bueno, pues en este punto entra algo muy importante, es precisamente la definición de lo que es la multidisciplinariedad, ¿ok? Yo sé que es una palabra que a lo mejor la hemos escuchado, tal vez no la hemos escuchado, no es tan nueva en realidad. Aquí pongo dos ejemplos de algunas noticias, por ejemplo, el periódico Universal en Venezuela, el periódico ABC en España, que decían los encabezados, en los trabajos participó un equipo multidisciplinario, y por ahí les mencionan arquitectos, ingenieros, personal técnico, ¿vale? Y en la segunda menciona, para que tengamos sistemas en ingeniería, los programas de estudios deben favorecer la enseñanza multidisciplinar. Si nos percatamos en las fechas, ahí el año dice año 96. Muy seguramente ustedes, algunos o la mayoría, todavía no estábamos aquí, seguramente, ¿no? Yo sé que ya soy un poquito más grande que ustedes, ¿ok? Pero desde esa época ya se hablaba de ese tipo de conceptos, ¿vale? Y el concepto muy breve, así para no confundirlos respecto a qué trata este tema, ¿vale? Vamos a considerarlo únicamente como la unión de diversas disciplinas, ¿ok? En donde estas disciplinas van a aportar desde el enfoque de los conocimientos de cada una de ellas en particular, ¿ok? Y yo sé que ahorita en ese momento dicen, ok, ya tengo una definición, ya sé por qué viene en su título, ¿no? Pero la pregunta ahora es, ¿sigo con lo mismo? ¿Eso cómo lo aplico? ¿No? Muy bien, pensamos en lo siguiente, ¿vale? Un robot soldador. En la parte de la industria automotriz seguramente ustedes sabrán que existen muchos robots en este caso, y algunos de ellos son para procesos de soldadura, ¿no? ¿Vale?
¿Por qué pongo este ejemplo? Porque eso aplica tanto en mecatrónica como en ICISA. Quizá un mecatrónico se dedica de la parte de programación del robot, de generar el sistema, pero el ingeniero en sistemas automotrices sabe en qué puntos, qué materiales debo de utilizar y cómo lo voy a implementar, ¿ok? Bien, ¿qué tiene esto de relación con el área médica? ¿A alguien se le ocurre? Y no me ha afectado el clima, no es que el frío haya hecho que piense ideas locas, o tal vez, no lo sé, ¿vale? Bien, posiblemente de momento no lo podemos apreciar, ¿vale? Pero, si recordarán en algún momento, ya existe el robot quirúrgico Da Vinci, ¿ok? ¿Y qué quiero que noten? Noten los brazos, a lo mejor en la imagen se ve muy pequeño, pero los brazos que tiene el robot son muy semejantes a los brazos de un robot soldador, ¿vale? Mismo elemento, un robot, diferente área de aplicación. En la industria automotriz, en la industria de ensamble automotriz y en la parte de cuestiones médicas, ¿no? Una aplicación médica. Entonces, podemos ver que en realidad el campo de aplicación que yo tengo no se define únicamente hacia la industria. Hay muchos campos en los que ustedes pueden desarrollar cada uno de los proyectos que ustedes están trabajando. Ok, profe, pero esa parte, ¿vale? Estamos hablando de presupuestos muy grandes, de cosas que a lo mejor yo ya debí de haber hecho muchos cursos, muchos diplomados, etcétera, etcétera. No. Vamos a ver qué es lo que han realizado algunos de sus compañeros aquí en la unidad, ¿vale? Y algunos proyectos en donde se aplican todo este tipo de conceptos, ¿ok? Me voy a permitir primero hablar de algunas aplicaciones en el campo de la mecatrónica, particularmente la optomecatrónica y su aplicación en el campo médico, ¿vale? Pero como veo a varios compañeros de ICISA, no se preocupen, también traigo aplicaciones en el campo de los sistemas automotrices, ¿vale? Bien, si estamos hablando de cuestiones multidisciplinarias, primero voy a empezar a hablar de la luz. Profe, ¿la luz qué tiene que ver con lo que nos está diciendo? Ok, a lo mejor quien está aquí en mecatrónica, ¿en qué aplicaciones podemos ver sistemas con luz? Alguna, la primera que se les ocurre, que incluso a sus papás seguramente les han de haber dicho: tú solo prendes foquitos, ¿no? Los LEDs, ok, conocemos los LEDs, muy bien. En la parte automotriz, cuestiones de luz, bueno, los faros, por ejemplo, ¿no? Ok, ya vimos dos aplicaciones. Les voy a hablar un poco de otro tipo de luz, la luz láser. La luz láser, ¿la conocen? ¿Han escuchado hablar de ello? ¿No? Posiblemente sí. ¿En dónde? Sí, tiene razón, profe, yo lo vi en una película, ¿ok? ¿Vale? No, profe, yo no soy fanático de ese tipo de películas, pero un amigo me platicó, no porque yo lo haya visto, me platicó que en algunos lugares donde se va a bailar y cosas por el estilo, existe ese tipo de luz. Me lo contó, yo no lo conozco, ¿no? ¿Vale? Ok, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a ponerlo más interesante, con un sistema robótico, un robot cartesiano, ¿ok? Una CNC, dicen por acá enfrente. Bien, podemos tener sistemas, por ejemplo, de corte y grabado con este tipo de sistemas de luz, ¿no? Con luz láser. Un diodo láser me puede permitir realizar ese tipo de grabados. Ok, tal vez no fue tan difícil encontrar la parte de la aplicación. Vemos que sí, la luz la podemos aplicar y demás. Ahora, ¿cómo relacionamos estos dos con la parte médica? Bien, ¿qué tendrá que ver eso con un análisis de microscopía tradicional? No sé si ustedes conozcan qué es la microscopía. Es ahí donde un paciente se le hace una extracción de una biopsia, se hace una preservación de ese tejido, se envía al laboratorio y el médico, con base a su experiencia, ¿vale?, puede decir: tiene este tipo de padecimiento, ¿ok? Eso es lo que ocurre. Sin embargo, en este tipo de procesos, el médico puede llegar a tardar semanas para analizar una o dos biopsias. Bien, ok, entonces, si todo esto yo lo conjunto en un sistema, puedo tener a lo mejor el mismo robot cartesiano que tenía hace un momento, ¿vale? Pero ahora me va a analizar las biopsias, ¿ok? ¿Cómo? Con luz. ¿Por qué? Porque la luz yo la puedo implementar y va a tener diferentes procesos de la interacción en función con qué esté yo iluminando en este caso, qué es lo que yo esté irradiando. Entonces, por ejemplo, tenemos sistemas para medir lo que es la luz, ¿vale? Tenemos una fuente de iluminación, un equipo de cómputo que me recaba la información. Entonces ya estamos hablando también que voy a necesitar saber cuestiones de ciencias de datos, cómo manipular la información, cómo manejar los datos. Y aparte,
ese mismo sistema computacional me permite controlar, en este caso, la parte de mi robot cartesiano, en donde ya nada más no es una biopsia, ¿no? Ya tengo yo una rejilla en la cual puedo analizar más de una durante un cierto tiempo, cosa que le libero al médico especialista de su carga de trabajo, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, la aplicación de este sistema, ¿ok? Para ello incluso necesito conocer cuestiones en programación, cuestiones de segmentado de imágenes, perdón, en donde yo lo que necesito es identificar dónde tengo precisamente el tejido que voy a analizar, después hacer el control de mi fuente de iluminación, ¿vale? Y a partir de ello, un sistema mecánico que tiene cada uno de estos elementos, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahí vemos cómo se ejecuta el cambio en cada una de las diferentes fuentes de iluminación, ¿vale? Y a lo mejor por la... bueno, ahí se alcanza a ver un poco, ¿no? La iluminación en la fibra óptica del lado derecho para ustedes, ¿vale? Que está irradiando, en este caso, la parte de la biopsia. Pero incluso algo más importante también que ustedes no han visto hasta este momento, o posiblemente sí lo han visto. ¿Cuál es? Ok, chequen la posición que tiene la fibra y la posición que hay de la cámara. Si la cámara a mí me permite ver dónde se encuentra posicionado, yo necesito conocimientos del área de matemáticas, del área básica en geometría, para hacer alguna compensación de esa distancia, ¿vale? Entonces, métodos numéricos, cuestiones matemáticas, son de gran importancia para poder hacer este tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, en este caso, primero recolecto la imagen, después llevo la sonda que me permite hacer la medición y la irradiación, en este caso, hasta el punto de interés, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo recabo de ahí? Mediciones de la luz, ¿vale? O imágenes. Ok, ¿dónde viene el punto, el enlace con la parte de en este caso, de la medicina, es decir, con los médicos? ¿Cómo lo puedo enlazar? Bueno, yo como ingeniero hago la recabación de mediciones, en este caso de la luz, pero por parte del médico yo tengo una serie de muestras que él me dice, esta muestra tiene este padecimiento, esta contiene este otro padecimiento, o una fase diferente del mismo padecimiento. Ok, entonces, yo con la interacción de la luz sobre ese tejido, puedo ver cuál es la progresión que hay en la enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, esto es para un análisis de fibrosis en hígado, y si se dan cuenta, si yo tengo el gráfico que ustedes ven ahí a la derecha, cada uno de los estadios se separa claramente, donde puedo observar que el de mayor intensidad, allá me dice que es un F0. Yo como ingeniero tal vez no sé qué sea un F0, pero el médico sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo como ingeniero le voy a decir, ¿sabes qué, doctor? Mira, en este caso, todo lo que tú me diste F0, que yo no sé qué sea, ¿vale? Se agrupa en esta parte y se separa de un F1, F2, un F3 e incluso del F4, ¿ok? El médico con su experiencia va a saber, ok, ¿sabes qué? El F0 eran todos los pacientes sanos y el F4, que es el caso opuesto, todos aquellos pacientes cuya etapa ya estaba más avanzada de la fibrosis, ¿vale? Entonces, tiene que haber relación y comunicación entre dos campos diferentes para que puedan ejecutar la aplicación de un sistema, ¿vale? Entonces, eso es algo muy importante. Algunas de las aplicaciones en la automecánica precisamente es para cuestiones de diagnóstico médico, por ejemplo, en la obtención de imágenes. Esto se le conoce como espectroscopía de fluorescencia y de reflectancia difusa. No los voy a aburrir con la definición de esos conceptos, ¿vale? Lo que me interesa, recordemos, es que ustedes vean las diferentes aplicaciones y que no se queden solo con la idea de que como soy ingeniero, solo tengo que irme a la industria. Sí, a la industria, pero hay muchos tipos de industria en los que ustedes pueden desarrollarse, ¿vale? ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? En donde hacemos ahora un diagnóstico médico por únicamente imágenes, pero para ver la progresión de un padecimiento que todos conocemos es grave, ¿no? No solo en México, sino a nivel mundial, el cáncer de mama. Un sistema que me permita obtener imágenes tal vez me beneficia en el sentido de que si ustedes conocen, por ejemplo, cómo se realiza, en este caso, una mastografía, es muy incómodo para el paciente. Eso es lo que el médico nos puede decir, e incluso el paciente, ¿no? ¿Vale? Entonces, imaginen tener un sistema donde yo no tenga que generar presión sobre el tejido, en este caso del paciente, y pueda emitir el mismo diagnóstico o acercarme al diagnóstico que hace el médico. Bueno,
Pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué elementos de ingeniería puedo obtener? Ok, concentrémonos en lo que nosotros nombramos platos de diagnóstico. Ahí vemos que hay diferentes elementos. Hay una base para una iluminación LED, por lo tanto necesito un circuito de activación, que posiblemente voy a tener que modular para tener diferentes potencias en esa parte. Necesito sensores ópticos, por ejemplo, para saber, en este caso, de forma automática, si detengo mi sistema o lo sigo accionando. Necesito sistemas de visión, ¿vale? Tengo que poner un sistema que sea el ojo, en este caso, para recabar la información. Necesito sistemas mecánicos para mover el sistema. Y estos sistemas, lógico, como son sistemas de potencia, necesito el acondicionamiento por medio de algunos circuitos como drivers de potencia, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, aquí necesito diferentes tipos de conocimientos que ustedes a lo largo de sus carreras los van obteniendo, los van viendo.